nosotros, que es la capacidad portante del terreno, y el SPT se realiza por golpes. Aquí vemos esta tabla donde dice número de golpes, 0, 10, 20, 30, 40, y este último que nos figura 50 es 50. También aparece el nivel freático, que nos dice a qué profundidad está el agua. En este estudio de suelo, si vemos, en los primeros metros tiene muy pocos golpes, tiene 2, 3, 3, 4, 4, 3, 2, y el suelo es una arcilla arenosa de color rojo, hasta los 7 metros 45. A partir de ahí tenemos una arena limo-arcillosa roja con concreciones, que normalmente en nuestro medio son concreciones ferruginosas. Y finalmente pasamos a tener a partir de los 10 metros, una arena cementada muy densa. O sea, ven que aquí llegamos a los 50 golpes. De 7 que estábamos aquí pasamos a 50. Al principio teníamos una arcilla arenosa. El principal componente de este suelo es una arcilla que está mezclada con algo de arena. Después tenemos una arena limo-arcillosa. ¿Qué significa? Que de los 7,45 hasta los 10 tenemos este tipo de suelo, predominantemente arena con algo de limo y un poco de arcilla. Y finalmente tenemos una arena cementada muy densa. Estos son los datos que figuran en la planilla de un SPT, de un Standard Penetration Test. Aquí vamos a tener otro ejemplo con una planilla similar donde tenemos la descripción del suelo. Primero una arena limosa de color marrón oscuro, luego una arena algo limosa de color marrón rojizo claro, y vemos los números de golpes. Empieza con, primero, profundidad en metros de la napa freática. A los 2,60 metros tenemos presencia de agua hasta los 7,50. A partir de ahí, aquí vemos cómo fueron los números de golpes, llegamos hasta los 50 golpes, que es lo que consideramos el firme. Cuando se pregunta o se dice a qué profundidad está el firme, es el suelo con un número de golpes mayor o igual a 50 golpes. Si bien estas son las planillas, el estudio de suelo nos da, como les dije, el primer dato principal, que es la capacidad portante del terreno cada metro. Cada 1 metro nos va dando la capacidad portante del terreno. Entonces, eso nos ayuda a elegir el tipo de fundación. También nos da el nivel de la napa freática. Primero, saber si hay o no agua en el suelo, si hay napa freática, y después el nivel de la misma. También nos da la clasificación del suelo, saber qué tipo de suelo tenemos, que nos va a servir, al igual que el peso específico del suelo y el ángulo de rozamiento interno del terreno, para determinar los procedimientos de excavación cuando tengamos que excavar para el subsuelo. Entonces, los datos principales que nos proveen los estudios de suelo son capacidad portante del terreno, la principal, presencia o no de agua y a qué profundidad se encuentra en caso de existir napa freática, clasificación del tipo de suelo, ángulo de rozamiento interno, peso específico. Pero la principal característica que a nosotros nos importa para realizar fundaciones es la resistencia a la compresión del suelo, o sea, en otros términos, la capacidad portante del terreno. Y esa capacidad portante del terreno ya es una capacidad portante minorada, ya es la que podemos usar directamente en la fórmula. A ver por dónde está el siguiente material. Está un poco desordenado, así que les voy a pedir un poco de paciencia. ¿Dónde está? Bueno, vamos a hablar de lo que son las fundaciones, o si quieren llamarles elementos estructurales de fundaciones. Primero la definición. ¿Qué es un elemento estructural de fundación? Eso es lo primero que tenemos que saber. Que es un elemento estructural que está encargado de recibir las cargas de la estructura
soportarlas y transmitirlas al terreno. O sea, tiene tres funciones. Tiene que recibir la carga, soportarla y transmitirla al terreno. Y después se clasifican estas fundaciones en dos grandes grupos, fundaciones superficiales y fundaciones profundas. Las fundaciones superficiales, ustedes ya vieron los cimientos de piedra bruta colocada, de piedra bruta corrida, y aquí aparecen los bloques de hormigón ciclope, que a lo mejor también los vieron, pero que son elementos estructurales que no trabajan a la tracción y por consiguiente no los vamos a desarrollar en este semestre porque nuestro edificio de 4 plantas y un subsuelo hace que el primer elemento estructural de los dos que vamos a ver de fundaciones superficiales, es la zapata, sea el primero de los que podemos utilizar debido a la envergadura de nuestro edificio. Entonces, dividimos las fundaciones en dos grandes grupos, fundaciones superficiales y fundaciones profundas. Las fundaciones superficiales las dividimos a su vez en zapatas de hormigón armado y plateas de hormigón armado. ¿Qué son las plateas de hormigón armado? Son como una única zapata, como una losa de fundación que ocupa todo nuestro terreno, toda la planta de nuestro edificio. La platea se utiliza normalmente cuando la superficie de las zapatas individuales supera en un 50% la superficie total de nuestra planta de fundaciones. Entonces, en ese caso, ya conviene hacer una platea de fundación, una losa de fundación. En casos generales, siempre que tengamos el suelo firme a una profundidad aceptable, vamos a utilizar como elemento estructural de fundaciones para nuestro edificio, tanto en la vida real como en el trabajo práctico, zapatas de hormigón armado. Las zapatas de hormigón armado que aquí nosotros vemos en planta, corte y axonometría, aquí aparece zapatas aisladas, es el caso general donde tenemos un pilar y tenemos que fundar ese pilar y lo hacemos a través de una zapata. Aquí tenemos una zapata rectangular de lados A y B. Lo que normalmente se utiliza es una zapata cuadrangular. Entonces tendríamos A y A o B y B, que es la solución más eficiente para una zapata centrada. ¿Por qué hablamos de zapata centrada? Porque hacemos que coincida el centro de gravedad del pilar con el centro de gravedad de la zapata. Entonces no hacemos que aparezca ningún tipo de momentos de vuelco dentro de nuestra zapata, ya que el centro de gravedad del eje del pilar, por donde teóricamente circula la carga, va a coincidir con el centro de gravedad de la zapata. Aquí vemos la forma tradicional en corte de lo que sería la zapata. Nosotros lo vamos a calcular simplemente como si tuviese una altura h y fuese rectangular, no trapezoidal, sino como si fuese una figura, no me viene ahora el nombre, un trapecio regular, un cubo, no un cubo porque tiene dos lados distintos a la altura. Entonces no vamos a considerar esta inclinación. Va a tener una base cuadrangular y va a tener una altura h regular a todo lo largo de la zapata. Para el cálculo de estas armaduras que ustedes ven aquí, se calcula como si estuviese en voladizo nuestra zapata y con las cargas provenientes del suelo. En vez de ir de arriba hacia abajo, fuerzas gravitacionales, se calcula con las reacciones del suelo. Estas armaduras, si bien nosotros damos zapatas aquí en esta estructura, recién se van a calcular en estructura 5. Lo que sí vamos a calcular es el área de las zapatas. Entonces, para calcular el área de la zapata, nosotros lo que tenemos que hacer es la carga P, tener la carga P de nuestro pilar y tenemos que tener el sigma admisible del terreno. Y sabemos que el sigma admisible del terreno tiene que ser igual para
que la zapata trabaje como corresponde al peso del pilar dividido el área de la zapata. Y si despejamos el área, vamos a ver que ahí tenemos que el área de la zapata va a ser igual al peso total del pilar dividido el sigma admisible del terreno. Pero como la zapata tiene peso propio y es importante, debemos cargárselo. Podemos hacerlo de dos maneras, agregarle entre el 5 y el 8% de la carga P y tendríamos una aproximación de lo que es el peso propio de nuestra zapata, o directamente con esa área que nosotros calculamos, le damos una altura H de 20 centímetros y multiplicamos por el peso propio del hormigón armado, aproximadamente lo que sería el peso propio de la zapata una vez que la calculemos. Esta es la zapata aislada de hormigón armado, que es para edificios de la envergadura del nuestro, para incluso construcciones de 2 plantas, es el elemento estructural más común de fundaciones, siempre y cuando tengamos un suelo bueno a escasa profundidad. ¿Cómo va hasta ahora? Si no hay dudas, continúo. Profe, ¿puedes repetir cómo encontrar el peso propio de la zapata, por favor? Sí, si nosotros consideramos un primer paso, donde hallamos un área en la zapata como si ésta no tuviese peso propio, esa área sería igual al peso P del pilar dividido el sigma admisible del terreno. Esa es el área que debería tener la zapata si ésta no tuviese peso propio. Para calcular el peso propio lo que hacemos es peso propio de la zapata igual a el área de la zapata que acabamos de calcular en el primer paso, por una altura que predimensionamos de 20 centímetros, que es lo que aproximadamente da para un edificio de esta envergadura, y por el peso específico del hormigón. Y ahí nos va a dar el peso propio de la zapata. Y finalmente, el área real de la zapata va a ser igual a el peso P del pilar más el peso propio de la zapata, todo eso dividido el sigma admisible del terreno. Gracias, profe. Aquí vemos zapatas asociadas. Las zapatas pueden ser individuales, como esta zapata, o pueden ser asociadas cuando tenemos 2 pilares muy próximos. Entonces, una sola zapata de hormigón sirve de fundación a 2 pilares. En caso de que estos 2 pilares estuviesen también muy próximos, podríamos tener una zapata asociada en forma de L. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros no podemos utilizar una zapata centrada, que es lo ideal? Y no la podemos utilizar porque estamos en una medianera. ¿Qué ocurre? Si nosotros vemos esta figura en planta y esta línea que viene acá desde arriba es la medianera, nosotros para este pilar medianero lo ideal hubiese sido hacer una zapata cuadrangular centrada. Al no poder hacer eso, vamos a tener que hacer una zapata como la que está en la figura. Una zapata excéntrica, donde el centro de gravedad de la carga que actúa en el pilar ya no coincide con el centro de gravedad de la zapata. Acá en el corte nuevamente nosotros vamos a tener esto recto. La tendencia a medida que esta carga que está acá arriba va aumentando es que tienda a girar en este sentido la zapata. Entonces, si la carga es pequeña y la zapata es medianera, se puede utilizar una zapata excéntrica. Pero cuando esa carga es grande, que normalmente se pueden dar los dos casos en nuestro edificio, si es que la torre no está pegada al lindero, se utilizaría el primer caso, donde solamente soportarían la carga del techo del subsuelo. Y en el segundo caso, en caso de que la torre esté pegada al lindero, iríamos a el segundo caso, que es este que vemos aquí primero en planta, donde tenemos nuestra zapata medianera, una zapata central
dos pilares contiguos, nuestro pilar excéntrico, perdón, nuestro pilar medianero, y una viga de equilibrio o viga centradora, que es la que vemos aquí en la axonometría. Esta es la axonometría del primer caso, esta es la axonometría del segundo caso, donde vemos digamos, un conjunto entre dos zapatas, dos pilares y una viga de equilibrio. Dijimos que si la carga P era muy grande, la zapata medianera tendería a volcar. Entonces, para evitar ese efecto de vuelco y que las tensiones sean uniformemente distribuidas debajo de nuestra zapata medianera, como si ésta fuese centrada, lo que hacemos es utilizar una viga de equilibrio cuya función es la de trasladar la carga que actúa en el centro de gravedad de la zapata al centro, perdón, del centro de gravedad del pilar al centro de gravedad de la zapata, haciendo que ésta actúe como si fuese una zapata centrada, pues recibe la reacción de la viga de equilibrio en el centro de gravedad de la misma. La segunda zapata lo único que puede recibir es una pequeña carga de tracción debido a la viga de equilibrio, pero que no se le resta a la carga del pilar de este pilar cuando hallamos esta zapata centrada. Entonces, este conjunto de zapata medianera con viga de equilibrio se utiliza cuando tenemos una zapata medianera, un pilar medianero, y con carga grande. Y la zapata y la viga de equilibrio, perdón, tiene la función de trasladar la carga, repito, que actúa en el centro de gravedad del pilar al centro de gravedad de la zapata, de manera que ésta trabaje como si fuese centrada. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, estas son las dos zapatas que vamos a utilizar en nuestro trabajo práctico. Después puede ocurrir que tengamos que recurrir a elementos estructurales de fundaciones profundas. Cuando nosotros, un poco desordenado, vamos a ver dónde lo tenemos. Cuando nosotros hablamos de fundaciones profundas, así como en fundaciones superficiales, el elemento estructural característico era la zapata. En fundaciones profundas, el elemento estructural característico de las mismas son los pilotes. Y los pilotes se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los pilotes prefabricados y los pilotes confeccionados in situ. Otra vez se pueden clasificar también los pilotes en pilotes propiamente dichos o pilotes de pequeño diámetro, sería hasta 40, 45 centímetros, y pilotes de gran diámetro. Cuando nosotros hacemos referencia simplemente a pilotes, estamos hablando de pilotes de pequeño diámetro. Los pilotes de pequeño diámetro están muy estudiados, tienen muchas pruebas de carga realizadas, muchas fórmulas que se fueron ajustando con el tiempo y tenemos un gran conocimiento de ellos. Los prefabricados son los pilotes que son realizados fuera del sitio en el cual van a estar instalados cuando la estructura entre en servicio y son transportados hasta el sitio e instalados en el lugar. El material del cual están hechos estos pilotes puede variar. Antes existían los que ven aquí pilotes de madera, hoy no utilizaríamos una madera dura para hincarla en el suelo, simplemente en forma testimonial. Vemos aquí que tiene la punta reforzada y sacada punta como un clavo para poder facilitar la hinca de los pilotes prefabricados. Los pilotes prefabricados son pilotes hincados, reciben un golpe en la cabeza y se va introduciendo en el suelo la punta. Para facilitar la hinca se le saca punta. ¿Qué pasa al sacarle punta? La capacidad portante del pilote, que en general es un conjunto de resistencia de punta y resistencia por fricción lateral del fuste. En el caso de los pilotes prefabricados, como tienen puntas, en el caso este de madera,
sea, el caso de hormigón que vemos aquí al lado, la resistencia del pilote por punta es muy pequeña. Desde luego se le da esta forma a la punta para facilitar la hinca. Entonces, la resistencia del pilote es prácticamente toda por fricción lateral del fuste. La capacidad portante del pilote entonces se calcula teniendo en cuenta el rozamiento que hay entre el fuste del pilote y el suelo. Se llaman a los pilotes que trabajan de esta forma como pilotes flotantes que trabajan por fricción lateral del fuste exclusivamente. Como les dije, los pilotes de madera, históricamente, si bien en nuestro país hasta hace 20 años, de repente en el interior uno puede encontrar puentes de madera que todavía se hacían en estancias con pilotes hincados de madera, hoy ya es imposible. Pero son los primeros pilotes que usó el hombre ya incluso un par de años, 40, 50 años antes de Cristo. Hay puentes, hay uno muy famoso en Sevilla, un puente romano que tiene pilotes de madera hincados. O sea, hace más de 2000 años ya se usaban pilotes. Hoy se utilizan únicamente los pilotes prefabricados de hormigón armado, que son los más usados cuando las condiciones así lo permiten. El problema de los pilotes prefabricados es que en el proceso de hinca se producen muchas vibraciones y en zonas urbanas normalmente no los podemos usar. O sea, para nuestro edificio no podríamos usar pilotes de hormigón armado hincado, ningún tipo de pilote prefabricado hincado. El otro tipo de material es los de acero, perfiles de acero, que en nuestro medio no se usan. Después tenemos los pilotes in situ, que nosotros vamos a ver brevemente dos tipos de pilotes realizados in situ. Los pilotes tipo Strauss y los pilotes tipo Franchi, que son los dos que hay en nuestro mercado. Si bien ustedes van a la literatura y van a ver que hay una gran cantidad de pilotes realizados in situ. A ver, ¿dónde están? Bueno, aquí tenemos el proceso del pilote Franchi, donde es un tubo de hormigón, se coloca un tapón de hormigón seco, se golpea con un pilón de 1600 kilos y ese tapón, si bien el tubo no tiene nada en la punta, ese tapón, digamos, de hormigón seco está pegado al suelo. Al ser golpeado por este pilón de 1600 kilos, va hacia abajo y también el tubo, por fricción lateral del fuste, acompaña el descenso del tapón. Una vez que se llega al firme, al rechazo, los pilotes Franchi, normalmente en un suelo de 35 golpes ya llegan al rechazo, el tubo o la camisa del tubo se fija por la máquina a través de unos cabos y se sigue compactando de manera a formar este bulbo que ustedes ven abajo. Una vez que se formó el bulbo, o 2/3 partes del bulbo, se bajan las armaduras que van empotradas en el mismo y se termina de confeccionar el bulbo. Se va haciendo el vertido del hormigón, se va compactando con el pilón de 1600 kilos y en forma simultánea se va extrayendo el tubo o camisa. Esta es la forma final en que queda un pilote tipo Franchi. La única contraindicación del pilote tipo Franchi es que vibra un poco, no tanto como los prefabricados hincados, pero sí vibra un poco. Y como ustedes ven, este pilote no extrae tierra, sino que el lugar que ocupa el pilote, una vez que él mismo está terminado, es el lugar que ocupaba antes la tierra, que fue compactada y desplazada por el proceso constructivo, o sea, por compactación y desplazamiento del terreno. Bueno, una vez quisimos ver un pilote Franchi de verdad, quisimos hacer una prueba en la Facultad de Ingeniería, pero no tenían los fondos suficientes como para hacerla, pero encontramos en Japón este señor, debe ser un japonés de no más de unos 70, se habla de que el bulbo tiene aproximadamente en teoría 1,20 m, que sería lo que vemos aquí, y tenían que construir un hospital nuevo y lo que hicieron fue, en vez de construir uno al lado del hospital viejo, demolieron el hospital de 5 pisos que tenían en el lugar
y como cavaban para 4 subsuelos, extrajeron los pilotes tipo Frankie, y esta es una foto donde vemos el pilote tipo Frankie. Imagínense lo bien que trabaja por punta este pilote, que no solo no tiene una reducción de su sección de fuste como lo tienen los pilotes prefabricados, sino que tiene un gran aumento. El otro tipo de pilote que vamos a ver es el pilote tipo Strauss, pero es un pilote que tiene también un equipamiento muy pequeño, es un trípode o una pequeña torre, un montacargas, y se deja caer una sonda sacabocado que va extrayendo el terreno. Aquí sí todo el terreno se va extrayendo a medida que se va excavando. Y para garantizar la estabilidad de las paredes laterales de la excavación, se procede a encamisar o entubar la perforación. Entonces, en todo momento, cuando vamos excavando, tenemos las paredes laterales de nuestra excavación protegidas por la camisa. Aquí tenemos otra toma de un Strauss. Aquí tenemos el Strauss. Aquí vemos el equipamiento también. Aquí está la sombra sacabocado de las que le hablé. Por aquí se hace el vertido del material que uno va excavando. Este es un pilón, pero de 300 kilos, no de 1600 como en la Frankie, que sirve para compactar el hormigón que vamos tirando dentro de la camisa. Aquí vemos el descenso de la armadura dentro del pilote, y a medida que vamos hormigonando, también vamos extrayendo las camisas metálicas. En este caso se extrae con gatos. Normalmente en nuestro medio no se extrae con gatos, sino con la misma máquina. Y esos son los dos tipos de pilotes que no vamos a ver y no vamos a calcular en toda la carrera, sino vamos a saber que existen, y cuando tengamos que contratar o estemos como fiscales de obra, vamos a tener a nuestro alcance. Después tenemos los pilotes de gran diámetro. Los pilotes de gran diámetro son nuevos, no tendrán más de 40, 50 años de uso. Son pilotes que en nuestro medio van desde los 60 centímetros, hay máquinas hasta 250, 2,5 metros de diámetro. Son los más usados, son los más confiables. Se realiza la excavación con tirabuzones o baldes de perforación convertido de lodo bentonítico para garantizar la estabilidad de las paredes laterales de la excavación. En los pilotes perforados de gran diámetro no se utilizan revestimientos metálicos para realizar las excavaciones, y cambiando de herramientas, utilizando triconos de perforación, podemos incluso llegar a perforar en roca. En roca blanda, ¿verdad? Siempre en una roca que pueda ser perforada por medios mecánicos normales. Son los pilotes más usados. Vamos a ver si aquí aparecen. Bueno, antes de ir vamos a hablar de los tubulones. El tubulón, que es un caso muy particular, acá aparece todo un esquema que no se usa normalmente, que es un pilote de gran diámetro excavado a mano. Acá tiene un tubo de hormigón que le sirve de recubrimiento a la parte superior de la excavación debido a que había material que se podía desmoronar. En general los tubulones se realizan en suelos muy cohesivos, o sea, suelos arcillosos, arcillas limosas, que permiten que con la forma circular los poceros o tubuloneros puedan excavar sin correr riesgos de que existan derrumbes. Los tubulones o pilotes perforados de gran diámetro excavados a mano solo pueden ser usados cuando así lo indica taxativamente el estudio de suelo. Aún así hay que tener mucho cuidado porque estamos poniendo un ser humano dentro de un pozo sin ningún tipo de recubrimientos más que el propio terreno. Aquí se ve esta pata de elefante que se excava con un ángulo de 60 grados, de manera que el tubulón tenga mayor capacidad portante de punta. Les repito, tubulones en nuestro medio todavía se hacen debido a que la mano de obra es muy barata, el equipamiento es básicamente un pequeño trípode metálico de madera, una roldana, una soga, 2 baldes y un par de palas, ¿verdad? No es recomendable
pocas partes del mundo se siguen usando. Aquí sí vemos el proceso de construcción de un pilote perforado de gran diámetro. Está la máquina, que tiene mucha mayor envergadura, aquí en este caso es tipo grúa, tiene un cabezal rotatorio que hace que esta barra vaya rotando, hay un tirabuzón de perforación, y aquí vemos los distintos estratos de suelo. Acá le llaman terreno artificial, que es el terreno superficial, que normalmente es relleno. Después una arcilla, una arena gravosa, arcilla rígida, pero fracturada, y finalmente la roca. Entonces se perfora, se llega hasta el techo de la roca, en este caso no se empotra en roca, y se hace con una herramienta el ensanchamiento, tipo pala de elefante. Una vez que está terminado, aquí bajaron a un ser humano, eso no está recomendado, está muy mal la figura, para limpiar ahí abajo. Y posteriormente se bajan las armaduras y a través de un tubo TREMI se realiza el vertido del hormigón, que va de abajo hacia arriba. Es un hormigón muy fluido, y a medida que vamos hormigonando, el tubo TREMI se baja hasta, tiene un embudo en la boca y se baja hasta tocar el fondo, se levanta 30 centímetros, y a medida que vamos hormigonando vamos levantando el tubo TREMI, que son varios tubos roscables que se van sacando, de manera que nunca quede muy alta la boca del embudo para el vertido del hormigón. Y la punta del tubo tiene que estar siempre 1 metro más o menos dentro del hormigón sano. Y así quedaría el pilote terminado. De uno de los libros que está editado por la facultad, que está en la biblioteca, aquí vemos una máquina Closironi con el primer pilote perforado utilizando un tirabuzón de perforación que se hizo en nuestro país. Este fue en el puente Laguna Negra, en el kilómetro 470 de la Transchaco. Sería unos 300, 400 metros antes del desvío al Fortín Toledo, ¿verdad? Entre el desvío a Filadelfia y Mariscal. Prácticamente sobre el desvío a Fortín Toledo. Y fue la primera vez que en nuestro país se usó en 1986 este tipo de pilotes, que hoy es el más común de todos. Y este es un dibujo que hizo el arquitecto Pino, que era uno de los profesores de la facultad, de una fotografía de ese momento en el Chaco. Bueno, hasta aquí alguna pregunta sobre fundaciones. Hola, profe. Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Y adelante. Supongamos que tengamos un edificio y las cargas que transmite el mismo resiste, o sea, el suelo firme resiste, qué sé yo, 10 metros, ¿verdad? ¿Cuánto más debería entrar el pilote en el firme, la punta del pilote? Bueno, dependiendo del pilote barrenado. Del pilote, más que del pilote barrenado, del suelo, en el cual el suelo que digamos es el suelo firme. Nosotros lo que tenemos que hacer es, si hay acción de viento en los edificios, un factor fundamental es el efecto del viento. Entonces, dependiendo sobre todo del viento, para evitar el vuelco del edificio tendríamos que saber cuánto es ese momento de vuelco para empotrar en ese suelo firme el pilote. Lo que normalmente se hace es empotrar 3 veces el diámetro del pilote. Si tenés un pilote de 50 de diámetro, empotrarías 1,5 metros. Si tenés uno de 1 metro de diámetro, empotrarías 3 metros. Con eso está totalmente garantizada el posible efecto de vuelco que ocurra en un edificio. Ahora, si tenés un edificio así muy especial como el edificio Ícono, donde la esbeltez es tremenda y la altura es muy grande y el efecto de viento es muy grande, probablemente habría que hacer un cálculo aparte para estabilizar ese momento de vuelco, de manera que el momento estabilizante sea como mínimo 1,5 veces el momento de vuelco.
Pero en edificios como el nuestro, de 4 plantas sin subsuelo, si nosotros tuviésemos que fundar en ese suelo, que vos decís que el firme está a 10 metros, lo que haríamos sería hacer pilotes apoyados a los 10 metros, apoyados en el suelo firme, con o sin campana. Una vez que estén ahí apoyados en el suelo firme, ya los pilotes van a transmitir por fricción lateral del fuste y por punta la carga al suelo. Ahora, lo que sí tenés que tener en cuenta cuando vos hagas ese pilote, que al hormigonarlo, lo tenés que hormigonar a una cota de por lo menos -3 metros, porque vas a tener que excavar posteriormente para tu subsuelo, que es lo que estamos viendo acá en estas 2 fotos que están en este momento en la pantalla. Una excavación para un subsuelo evidentemente bien grande, con pilotes, pantallas de pilotes secantes, ¿verdad? Después se fue rellenando el espacio con mampostería, el espacio entre los pilotes, y pantalla de hormigón anclada, que es otro tipo de pantalla que tenemos acá para nuestra excavación. Entonces, la fundación, cuando vos vas a revisar, tenés que estar verificando siempre los factores que el cálculo te da para que la estabilidad del edificio sea total. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que dimos o en el trabajo práctico que las fundaciones que tienen que hacer? Si van a hacer pilotes, como en el caso de la compañera, tienen que poner los pilotes hasta el suelo firme y no se van a calcular esos pilotes. Si el suelo es bueno, sí vamos a calcular las zapatas, eso sí. El otro punto que vamos a ver hoy así rápidamente, antes de que empiece el recuperatorio del parcial para los que tengan y las correcciones de trabajo práctico, los elementos estructurales que se utilizan no los vamos a calcular, no vamos a calcular muros de contención, pero sí vamos a saber qué son los que se utilizan para poder excavar sin problemas en nuestra excavación. Entonces, lo que vemos aquí son pantallas ancladas de hormigón, estos son los anclajes, lo que ven aquí. Aquí la armadura ya está puesta y se está tirando a presión hormigón. Y acá en la otra foto vemos las pantallas de... No sé por qué, debería estar todo rotado. Este es otro muro es el muro pantalla de hormigón armado, el que se usó en el shopping Mariscal, que hizo la constructora Atlas. Ellos trajeron una máquina que teníamos a ver enseguida, una cuchara almeja, que excavaba 2 metros de ancho por 40 de ancho, y se fueron, en el caso del shopping, 10 metros de profundidad. Hacían una parte sí, 2 no, una parte sí, 2 no, dieron 3 vueltas a la manzana. Ellos no tenían gran empuje lateral de tierra debido a que no tenían linderos construidos. Entonces, hacían la excavación con la cuchara almeja, con inyección de lodo bentonítico. Después bajaban las armaduras y con un tubo treme, igual que los pilotes perforados, se producía al hormigonado, quedando finalmente así la pantalla. Está un poco desordenado nomás, pero vamos a ir yendo por partes. Total, es básicamente lo mismo. Acá un proceso de excavación en una zona rural donde prácticamente no tenemos problemas, excepto, como se ve en la figura de la derecha, que tengamos que cavar muy verticalmente, y acá tenemos nuevamente una pantalla anclada de hormigón armado. Esta es la cuchara almeja de la que le hablé, ¿verdad? Era una máquina. Esta cuchara almeja se abre y va excavando para poder realizar la pantalla de hormigón, que en nuestro medio la única que yo conozco es la del Shopping Mariscal, que fue hecha de esta manera. Aquí vemos el proceso, ¿verdad? La excavación. Esto es bien simbólico, se bajan cuando está terminado, las armaduras, que ya lo vimos en el caso anterior.
Aquí vemos otra vez un subsuelo con pantallas ancladas de hormigón, que el procedimiento es uno va excavando y cuando todavía no tiene mucho empuje de tierra, hormigona y realiza el primer anclaje. El tema de los anclajes en zonas urbanas es que hay que tener cuidado de no atravesar cañerías de ningún tipo de servicio. Aquí vemos lo mismo, de pantallas ancladas. Aquí vemos una serie de... Acá está el procedimiento que les dije de las pantallas ancladas, cómo se va excavando, se va anclando y se va bajando hasta tener este caso. En excavaciones pequeñas se puede entibar y nuestro edificio tiene poco ancho, no podría ir excavando de esta manera. Aquí están cómo se colocan los tensores, ¿verdad? Con unas máquinas que estaban así inclinados, se coloca el cabo, se forma el bulbo, se estira y queda tensado. Acá tenemos nuevamente la máquina realizando la excavación del muro, después el descenso de las armaduras. Probablemente la máquina que se usó para el shopping. Este es un detalle del anclaje de los cabos de acero que fueron tensados con un dinamómetro, con un gato, sería como una especie de gato. Ahí se queda de esa forma. En edificios, si uno utiliza este sistema, una vez que uno terminó el edificio, estos anclajes ya se pueden retirar. O sea, si el vecino quiere construir el día de mañana en su terreno, el anclaje ese que pasa por debajo de su suelo, o en la calle si quieren hacer que circule el metro por abajo, ya no va a ser ninguna molestia nuestro anclaje, porque el anclaje solo funciona para darle estabilidad a las paredes laterales de la excavación durante el proceso constructivo. Creo que ya no nos queda más. Bueno, no sé si quedó claro hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre voy a dejar de compartir esto. Ahí sí, ya me ven. Les decía, ¿alguna pregunta o alguna duda que tengan sobre esta parte para la realización del trabajo práctico? Entiendo que debe ser lo último que les está faltando, el tema de las fundaciones, ¿verdad? Profe, ¿cuándo sería la fecha de entrega de esta parte del trabajo práctico? Eso tendrían que coordinarlo con el arquitecto Rubén Granada. Ellos en un rato van a estar en línea también, o sea que deberías preguntarle a él, porque es lo último que nosotros vemos y que tiene que ser incorporado ahí en el trabajo práctico. Y el próximo miércoles no se olviden que tenemos nuestro segundo parcial, nuestro segundo test de evaluación sobre temas netamente teóricos y donde, como les dije la vez pasada, estos dos parciales valen 20 de los 60 puntos y es el trabajo práctico donde ustedes van a tener el puntaje mayor del curso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo están con los trabajos prácticos? ¿Avanzaron bien? ¿Pudieron resolver con lo que saben los distintos elementos estructurales que tienen que calcular? Sí, profe, la mayoría teníamos entendido que con la entrega del miércoles pasado ya bien quedaba finalizado y por eso tenemos la duda de si continúa o no y si hay una tercera entrega. Yo entiendo que probablemente lo que haya es una entrega final con todos, digamos, con las fundaciones incluidas, pero sí, este semestre fue muy especial, fue casi apenas un trimestre, ¿verdad?
lo cual hizo que las clases teóricas y también el trabajo, que es lo más importante, se vea muy comprimido. Entonces, tendrían que averiguar con el arquitecto Granada cuáles van a ser las exigencias de trabajo práctico en este semestre. Profe, ¿cuándo nos darían la devolución de la primera entrega? Porque todavía no sabemos nada de eso. No sé si nos van a dar junto con el segundo. Deberían consultar con el arquitecto Rubén Granada, él está a cargo de esa parte, y que yo sepa deberían devolverles antes, ¿verdad? Pero no sé, está todo tan apretado en este semestre que realmente la cátedra hizo un esfuerzo grande. Y ustedes hicieron un esfuerzo mucho más grande, tema de virtual y con tan corto tiempo. Hablando en términos futbolísticos, la pelota en todo momento estuvo en el campo de ustedes. Realmente, por los resultados del primer parcial, por los resultados de los trabajos, de lo que me contaron, están haciendo ustedes un gran esfuerzo y pero se vea reflejado en las notas en este segundo parcial y en el trabajo práctico también. Si no hay algún otro tema, dejamos hasta acá la clase y quedan libres para continuar con el trabajo práctico y los que tengan que rendir el recuperatorio, adelante. Sofía, ¿querés hablar? Profe, una última consulta. El examen parcial de la próxima semana, el miércoles, va a ser teórico, ¿verdad? Sí, va a ser teórico sobre conceptos de resistencia de materiales, qué diferencias hay entre un suelo arenoso y arcilloso, cuándo se usa lo que vimos hoy, por ejemplo, cuándo se usa una zapata centrada, cuándo se usa un pilote, cuándo se usa una zapata medianera excéntrica, cuándo se usa una zapata medianera con viga de equilibrio, qué datos nos aporta un estudio de suelo, cuáles son los factores principales que tenemos que tener en cuenta para realizar una fundación. Podrían preguntarle cuándo ustedes optan por una fundación con plateas en vez de una fundación con zapatas, o preguntarle cuándo usted elegiría una fundación superficial y cuándo una fundación profunda. Sin la trampa de un edificio como hablamos del ícono, o algo así, que podría ser un edificio así de alto y sin subsuelo, donde teóricamente uno podría fundarlo con, si el suelo es firme, muy bueno, con zapatas, pero va a volcar, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones muy así particulares no, sería general. O sea, uno fundaría con fundaciones superficiales siempre y cuando el suelo resistente, el suelo firme, esté a poca profundidad, y fundaríamos fundaciones profundas cuando el suelo firme esté a gran profundidad, una profundidad razonablemente grande. Pero no habría nada extremadamente raro ni complicado, son solo cuestiones conceptuales y en la parte de suelos y fundaciones muy hasta lógicas, ¿verdad? Una zapata medianera lo utilizaría para un pilar medianero, nunca lo utilizaría para un pilar central, ¿verdad? Ese tipo de cosas. La parte de resistencia de materiales sí es un poco más árido y habría que leerlo bien porque ahí sí serían preguntas muy teóricas, ¿verdad? Hay poco de lógica y más de conocimiento. Entiendo, profe. ¿Y qué material bibliográfico podríamos usar para estudiar esta parte? ¿O lo que se compartió en clase? Lo que está levantado en la plataforma, y después, si les queda tiempo, ¿verdad? Si les queda tiempo, podrían ver los conceptos de resistencia de materiales de Timoshenko Yan, que está en la bibliografía, que también está en la plataforma, y podrían
podrían ver cualquier página que encuentren sobre fundaciones o excavaciones. Les van a dar conceptos, si les queda tiempo, que van a complementar los que están, de los materiales que están en la plataforma. Y en hormigón, por supuesto, el libro que es la Biblia, que es el Jiménez Montoya, pero es un libro muy grande, muy complejo, y nosotros utilizamos 2 o 3 páginas de cada uno de esos libros. Entiendo, profe. Vamos a estar mirando entonces los materiales de la plataforma y un poquito de internet. Muchas gracias. De nada, y el segundo parcial es un poco más ligero. Si uno estudió bien la parte de resistencia de materiales y fundaciones, normalmente las notas son bastante mejores que en el primer parcial, y también la experiencia que tienen ustedes ya de rendir este tipo de exámenes. Bueno, si no hay nada más, yo los dejo y nos estamos viendo el día del examen. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, se fue.